por encima, es algo que... Mira. Mira, y cayó en triángulo. Sí. Hay buena presión. Wow, sí. Sí, no lo rompió. Le rompió el brazo. Se lo tronó y lo tapió espectacular. Como todos sabemos, nuestro querido Ilia Topuria ha decidido subir a las 155 libras. Tras esta decisión, nadie sabe qué va a pasar con nuestro campeón en el peso ligero. Si su próximo rival será el campeón Islam Makhachev, podría ser Charles Oliveira, Arman Tsarukyan o incluso Max Holloway. Bueno, Max, tú no. Pero bueno, lo importante hoy es qué repercusión va a tener la huida de Ilia Topuria al peso pluma, qué va a pasar en la división, quiénes van a pelear. Vamos a verlo. Pues como bien informó hace poco Dana White, el 13 de abril vamos a tener un choque de estilos muy atractivo entre el explosivo Diego López y la leyenda Alexander Volkanovski. Que por cierto, dio pie a una de las ruedas de prensa más raras que hemos visto nunca. I won't live to see another day. I swear it's true. Y debido a este anuncio de UFC, muchos fans comunes que no llevan tanto tiempo viendo el deporte o simplemente no lo siguen tanto, se preguntan ¿quién es Diego López? ¿De dónde ha salido? ¿Contra quién ha peleado? Muy bien, pues vamos a responder todas esas preguntas en este vídeo. Diego López tuvo su primer intento de entrar a la UFC por parte de las Dana White Contender Series en 2021. Pero perdió por decisión unánime contra Joanderson Brito. Pero 2 años después, en 2023, nuestro protagonista consiguió el famoso contrato de la UFC. Con un récord de 21-5 y a la edad de 28 años, Diego López consiguió entrar en la mejor compañía de MMA del mundo. Tras una llamada en corto aviso, Diego López debutaría contra el invicto y número 9 del mundo del peso pluma, Movsar Evloev. Un debut que asustaría a cualquiera. Pero nuestro protagonista no achicó y casi llega a finalizar durante 4 ocasiones a Movsar Evloev debido al gran jiu-jitsu que tiene el brasileño. Finalmente Diego perdió, pero debido a su gran desempeño se ganó el contrato en UFC y el respeto de todos los fans. El hecho de que los 3 jueces dictaminaran que ganó Evloev fue una gran polémica en el mundo de las MMA y algo que a día de hoy no se entiende. Pero por mucho que Diego perdiera, esta derrota no le paró y consiguió una racha de 5 victorias al hilo. En su próxima pelea, sometería en el primer asalto al veterano Gavin Tucker. Ya podéis ver que el nivel de suelo de Diego no es normal. En su siguiente actuación en la UFC volvería a finalizar en el primer asalto, esta vez por KO técnico contra Pat Sabatini. Debido al gran nivel que Diego estaba demostrando en la compañía, Dana White confió en él y decidió ponerlo en la cartera preliminar de UFC 300. Diego se enfrentaría al rankeado Sodiq Yusuff y haría esto en el primer asalto. El hype con Diego estaba siendo real, entonces Dana White no tardó en ponerle una prueba de verdad de frente. Esta prueba sería en el UFC 303 contra Brian Ortega, que esta pelea llamó muchísimo atención por el choque de estilos y por el gran jiu-jitsu que tienen ambos, pero sin embargo, Brian Ortega se cayó de la pelea horas antes de que se diera el combate, y pasó algo increíble.
Dan Ige escribió al matchmaker de UFC, Hunter, y le dijo que estaba en el peso, que llevaba 3 meses de campamento y que podría competir aún habiendo empezado el evento. Y efectivamente, pelearon. Finalmente Diego se llevó una clarísima decisión unánime en una pelea que fue de más a menos. El 14 de septiembre de 2024, finalmente Diego López pudo pelear contra Brian Ortega y fue en la que hasta el día de hoy es su pelea más importante y qué más que en un escenario tan importante como la Esfera. Sin embargo, no fue su pelea más difícil ni mucho menos. Humilló durante 3 asaltos seguidos a Brian Ortega y le ganó por una clarísima decisión unánime. Gracias a esta victoria, Diego pasaría al estrellato, se pondría en el número 3 del mundo del peso pluma. Y no sé si recordáis al principio del vídeo su derrota contra Movsar Evloev, pues lo pasa en el ranking. A día de hoy Diego López está tercero y Movsar Evloev está cuarto. Y con esta gran victoria se gana su oportunidad por el título mundial. UFC featherweight title. Topuria has felt like he's done all that he can in that division, and he feels like he's cemented his legacy, and his body cannot make the weight anymore, so Topuria will be moving up to 155 pounds and will be vacating the featherweight title. So the way that this works is, as soon as the first punch is thrown in this fight, the title is vacated. And we will announce what Topuria's next fight will be. Y lo más impresionante de todo esto es que en 2 años Diego López ha pasado de estar fuera de la UFC a pelear por el título mundial del peso pluma contra el que en su día fue el número 1 en libra por libra. Entre todas sus virtudes, una de ellas y de las más importantes es el gran striking que tiene. Diego tiene un striking súper pulido y utiliza un gran control de las distancias que le hace tener muchísima ventaja contra sus rivales en esta división tan pequeña, entre comillas, en la que él es el grande. También tiene un jiu-jitsu muy trabajado y muy eficaz que, como hemos podido ver, es su background. Y no hay que ver muchísimo más lejos, tiene 11 finalizaciones por sumisión Diego López. Y uno de los puntos que más destacaría de Diego López es su explosividad. Sin ser un fajador y siendo un pelador bastante largo para su categoría, tiene la capacidad de con una mano tumbarte. Y si hablamos de sus defectos, simplemente por buscarle uno, diría el cardio, porque Diego López es un pelador tan explosivo que busca finalizarte en el primer asalto, y si no lo consigue, sus peleas irán de más a menos, que no significa que tenga un nivel bajo, sino que simplemente disminuye. Sabiendo todo esto de Diego López, no tengo ni la menor duda de que el 14 de abril viviremos una guerra por el gran choque de estilos que tenemos entre un controlador del tiempo como es Alexander Volkanovski y un peleador explosivo y matador como es Diego López. Y decidme, ¿creéis que Diego conseguirá ser campeón? Viendo en el momento en el que vienen ambos, Alexander Volkanovski en caída y Diego López en el mejor momento de su carrera. Decídmelo en los comentarios.